Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso. En esta ocasión nos acompaña Milenko Blatko. Bienvenido, Milenko. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Sí, oye, bueno, siempre partimos comentando un poquito de historia del invitado, así que te pido que nos cuentes en detalle sobre tu vida, sobre tus primeros estudios, sobre tus primeros labores profesionales y cómo llegas a Signify. Mira, mi experiencia laboral básicamente se ha desarrollado íntegramente en la iluminación. Yo partí hace ya más de 20 años en Philips, en ese momento en la división de iluminación de Philips, que posteriormente se transformó en estos últimos años en Signify, que es la empresa líder mundial en iluminación. Dentro de esa empresa hay distintas marcas como Philips, Color Kinetics, Wiz, Hue y una serie de otras marcas. Y básicamente mi desarrollo ha venido primero por el área de marketing, en la parte de iluminación, y hace algunos años, ya 2-3 años, estoy en la parte de ventas profesionales. Siempre ligado como decía, al mercado de la iluminación, con cambios súper trascendentes a lo largo de estos 20 años, que para mí parecen pocos, pero para muchos es un periodo bastante largo de tiempo, porque cuando yo empecé, prácticamente toda la iluminación se basaba en iluminación tradicional, ya sea incandescente o lámparas de descarga, y en un momento irrumpió el LED, y eso nos cambió la vida a todos, como compañía, porque el entorno estratégico cambió radicalmente, y obviamente por las soluciones que con la iluminación LED podemos desarrollar, que antes eran impensadas con la tecnología antigua. Perfecto, cuéntanos, yendo al pasado nuevamente, ¿cómo fuiste caminando por esta senda? ¿Qué cosas, qué ampolletas se prendieron que te permitieron Bueno, mirar ahí ese camino? Cuando yo llegué, mis primeros estudios fueron de publicidad, y posteriormente hice algunos otros cursos como MBA y cosas por el estilo. Entonces, al principio llegué con con muchas ganas de hacer marketing y publicidad masiva, y de repente me encontré en una empresa que era bastante enfocada a la producción, donde el marketing era muy técnico, entonces que costaba hacer un poco las cosas. Y obviamente era un momento que prácticamente Philips vendía lo que producía, entonces era un enfoque que, a pesar que fuera hace 20 años atrás, es bastante distinto a lo que en ese momento yo había estudiado. Y me interesó mucho el tema de la iluminación, porque claro, cuando uno entra a un mercado y empieza a conocer las distintas tecnologías y las distintas cosas que se pueden lograr a través de la iluminación y lo relevante que es para la vida cotidiana la iluminación, me empecé a interesar de esto. Al principio muy técnico, me sentía como en corral ajeno, porque obviamente todo mi entorno eran ingenieros bastante duros, ingenieros electrónicos. Entonces las explicaciones a veces no eran muy entendibles por mí, pero ahí empecé a interesarme, a aprender sobre el tema de iluminación y todas sus variables que tiene. Y tanto sí que desde el área de marketing, que cuando yo estaba como asistente de marketing, después me fui al área de producto, ahí trabajando con distintos productos, distintas tecnologías, y para mí esa ampollita se me prendió, porque dije, acá en marketing, lo que yo aprendí era difícil de implementarlo. Entonces dije, acá el camino, o el camino más correcto, el camino más iluminado, era irme por el área de producto. Y ahí estuve mucho tiempo en el área de producto, y con algunos proyectos específicos, hasta que finalmente yo diría que el cambio radical que se produce en la industria, como te comentaba anteriormente, es la erupción del LED, que ahí nos cambió y nos abrió
nos abrió el mundo y también nos abrió a un nivel de competitividad que antes la industria en la que se desempeñaba Philips en ese momento no estaba acostumbrada. Antes era una empresa en el cual el ciclo de vida de un producto era muy extenso. Cuando hablábamos de la lámpara incandescente, una lámpara que tenía más de 120 años de vida y en ese periodo prácticamente no tuvo modificaciones. Hoy en día, cuando pasamos a LED, hay productos que en un año pueden tener 2 versiones. Entonces, obviamente, este cambio tecnológico hizo que la empresa tuviese que cambiar para adaptarse y ofrecer soluciones acorde a lo que se estaba solicitando el mercado. Entonces, ahí fui haciendo mi camino, eligiendo el camino de la luz, hasta ahora que estoy en Signify, como te decía, representante de varias marcas, y donde hoy en día lo que buscamos como compañía es desbloquear el extraordinario potencial de la luz, porque la luz ya no solamente ilumina, sino que nos permite hacer un montón de otras cosas que antiguamente, como te decía, con la tecnología de incandescente o descarga, no lo hubiésemos podido hacer. Cuéntanos un poquito también, Milenko, tu visión respecto de este cambio estructural, digamos, cambio climático, que obliga también a las sociedades a revisar sus consumos energéticos y la matriz energética. En ese sentido, ¿cómo lo ves? Mira, nosotros como compañía tenemos un desafío muy importante, porque tenemos un programa de sustentabilidad que se llama Vías Más Brillantes para un Mundo Mejor, que básicamente apunta al tema del cambio climático, escasez de recursos y el crecimiento de la población y la urbanización de la población. Entonces, todos los productos que estamos desarrollando, primero, obviamente, son altamente eficientes. O sea, la tecnología de LED te permite, dependiendo de la aplicación, ahorrar hasta un 80% de energía, pero también, aparte de eso, nos permite generar ambiente o producir más eficientemente alimentos. O sea, el potencial que tiene la luz es muy grande. Obviamente, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, con el tema del cambio climático y el tema de la escasez hídrica que estamos viviendo desgraciadamente en Chile, por ejemplo, existen soluciones de iluminación de LED para City Farming. City Farming, para hacerlo explicación sencilla, es cultivo de vegetales dentro de un contenedor, y esto tiene 2 principales tremendas gracias. Uno, que tiene un ahorro de un 95% de agua, y equivale también a una área de producción común y corriente, 100 pesos. O sea, yo en 100 metros cuadrados estoy produciendo lo mismo que en 1 hectárea. Entonces, el uso y la eficiencia de los recursos, obviamente, gracias a la tecnología LED, se puede hacer no solamente a modo de ahorrar energía, sino que también disponibilizar mayores alimentos para la sociedad, y también permite hacerlo más cerca del área de consumo. Si yo cultivo dentro de un contenedor, perfectamente puedo tener en distintas zonas geográficas, y me evito también todo el tema de la huella de carbono del transporte que requiere llevar los productos desde los centros de producción hasta los centros de consumo. En ese sentido también, preguntarte tu visión un poco más macro, en el sentido de que en general los países desarrollados se han ido desacoplando según ciertos gráficos que uno suele ver en internet o en reportajes en torno a consumo de energía. Se desacopla el consumo energético del crecimiento, es decir, no necesariamente van de la mano las curvas de crecimiento económico con las curvas de crecimiento en consumo de energía, versus países como el nuestro que sí van de la mano. Cuéntanos un poquito cómo lo ves eso y a qué se ve, y si es posible cambiarlo. Mira, nosotros como Signify hemos participado bastante de la mano con los gobiernos en pos del desacople de esa curva que tú mencionas. No es fácil, porque obviamente requiere cambios tanto a nivel de consumo como un tema de conciencia.
ahí dentro de los primeros pasos que hicimos que buscaban este desacoplamiento fue la prohibición de las lámparas incandescentes en una primera etapa y después la prohibición de las lámparas halógenas por ser fuentes lumínicas altamente ineficientes. Con esos cambios y también con el cambio tecnológico, sobre todo en el área industrial donde está el mayor potencial de eventual consumo, nosotros como compañía tenemos la misión de acelerar ese cambio tecnológico y lo hemos hecho, como te digo, a través también de iniciativas. Partimos principalmente dirigido al consumidor en área residencial, haciendo un montón de actividades para acelerar el cambio tecnológico en ese momento o de incandescente halógena a LED y ha tenido buenos resultados, pero obviamente también requiere de un apoyo gubernamental más fuerte porque solamente con iniciativas privadas no se va a lograr esto porque requiere, como te decía, un cambio y un uso mucho más eficiente de los recursos. Y en esa línea también, bueno, vamos a ahondar en el segundo bloque de esto, pero cuéntanos un poquito para entrar en materia, ¿de qué trata un poco lo que están haciendo hoy en tu empresa? Cuéntanos un poco los orígenes, en qué están hoy, y bueno, el segundo bloque obviamente vamos a profundizar en algunos ejemplos y casos de uso. Ok, bueno, ¿en qué estamos hoy? Hoy día, como te decía, nuestro foco principal es atacar estos tres desafíos: cambio climático, escasez de recursos y crecimiento de la población, y todos los desarrollos tecnológicos, o nuestro compromiso como empresa, y que, como te decía, se enmarca dentro de este programa de sustentabilidad que tenemos dentro de la compañía, y hoy en día el 84% de los ingresos de nuestros productos vienen de productos, sistemas o servicios sustentables. Desde el 2015 hasta ahora hemos vendido más de 3 billones de lámparas y luminarias LED y la sustentabilidad también está en el centro de nuestras operaciones y fábrica. Entonces ahí también desde el 2020 somos carbono neutral. Hoy en día yo diría que todas las soluciones que buscamos no solamente apuntan a un tema de hacer un uso más eficiente de los recursos, sino que también apunta al bienestar de las personas y al uso más eficiente de los espacios, ya sean espacios públicos, espacios de oficina. De alguna manera, como te decía en un comienzo, desbloquear el extraordinario potencial que tiene la luz. La luz, obviamente, hoy en día no solamente, o hace mucho tiempo ya no solamente busca iluminar, sino que nos permite tener un medio de comunicación con el entorno que nos permite hacer una serie de cosas, una serie de cosas súper interesantes e innovadoras, que como tú me decías, lo vamos a comentar en el bloque que viene. Y también preguntarte antes de ir cerrando ya esta primera parte, ¿cómo ves que se ha ido desarrollando el mercado de la energía en Chile y en Latinoamérica? ¿Cómo de desarrollado está esta industria y cómo se aprecia desde tu perspectiva? Bueno, yo diría que en Chile principalmente vemos que es un mercado altamente competitivo desde el punto de vista de la energía y específicamente en el ámbito que nosotros desenvolvemos, que es la iluminación. Pero obviamente dentro de también lo que pasa con la tecnología LED, que tenemos una alta posibilidad de alternativas, pero no todas obviamente ofrecen o cumplen la promesa de ahorrar energía, tener una larga vida útil. Entonces obviamente hay temas que a veces el consumidor prueba esta tecnología con un producto a lo mejor no de tan buena calidad y se queda con una mala imagen. Y obviamente es un entorno que ya se ha ido, yo te diría que de alguna manera el mercado propio por sí solo se ha ido regulando y hoy en día la oferta de productos LED es más homogénea. No quiere decir que todos los productos sean iguales, pero sí ya, por otra parte también hay un conocimiento de la tecnología por parte del consumidor y obviamente ya no se cuestiona que el producto ahorra y dura, sino que está buscando otros beneficios que pueden resolver distintas situaciones del día a día.
Y finalmente también saber un poco tu opinión de más macro. Tú, ¿hacia qué año estimas o hacia qué décadas estimas que debiésemos poder terminar de enterrar esta economía basada en combustibles fósiles, en energía fósil? ¿Hay algunas estimaciones de tu industria o esto todavía se ve muy lejano? Todavía se ve muy lejano, sobre todo hoy en día en mercados como el nuestro, en donde por temas económicos también no están las condiciones de repente para hacer grandes inversiones, como para cambiar la matriz energética. Entonces yo diría que desde mi punto de vista, yo no te podría hacer una estimación de cuándo nosotros vamos a enterar definitivamente los combustibles fósiles. Obviamente está, yo creo que todo lo que hacemos en nuestra empresa día a día apunta a resolver eso, pero obviamente no somos los únicos llamados a poder a generar este cambio. Yo creo que también está en cada uno que permita tener la conciencia y tener consumos mucho más conscientes, pero es una pregunta que no te la podría responder y decirte, oye, en 20 años más olvidémonos de los fósiles y vamos a tener vamos a estar viviendo en un mundo lentamente de energías renovables. Obviamente Chile está en un muy buen pie de eso, o sea, podemos hacer un cambio, pero obviamente eso requiere de inversiones importantes que no se van a generar de un día para otro. Te quiero invitar a una breve pausa, Milenko. Vamos al regreso a conversar en profundidad sobre la empresa a la que te toca esta día, sobre los desafíos de energía también, sobre también cómo impacta el uso de energías, obviamente lumínicas, en ambientes laborales, profesionales. Al regreso de esta pausa musical. Okay. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos